Que Gustavo Tito, el señor del podcast, que lo pasamos acá todos los programas, la verdad que es un lujo tenerlo acá. Sí, es un lujo tenerlo acá, pero se hizo desear. A la tercera la vencida. La tercera la vencida, no. Esto hace como un mes atrás que le empezábamos a llamar y por cuestiones... se tomó las vacaciones y decía, no, hoy no puedo, lo vuelvo a llamar el otro día, no, tampoco puedo, bueno. Y después me llamó él, me dice, che, ahora sí, bueno. Ahí lo tenemos acá. Acá estoy, bueno, gracias por llamarme. Soy, además de, y gracias por pasar el podcast Política y Verdura, pero soy oyente del programa, un programa muy dedicado a la agricultura familiar y me parece, y recién lo que mencionaban de la historia de la tripe infamia, nosotros como INTA hemos trabajado en cooperación con Paraguay. Yo personalmente he trabajado muchos años y bueno, cada vez que íbamos como INTA a iniciar capacitaciones, asesoramientos, decíamos que veníamos por la deuda que teníamos con Paraguay, que el INTA por lo menos lo estábamos de alguna manera paliando porque somos responsables nosotros de esos asesinatos, nuestra historia, y en realidad fue ese el motivo de la cooperación. Y realmente un pueblo que, contrariamente a lo que sea ahora, creció cuando la economía era cerrada, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, Gustavo, vamos a presentarlo formalmente. Es trabajador del INTA, docente de la Universidad Nacional de Arturo Jaureche. Bueno, y lo escuchamos acá en este programa todos los viernes porque es el conductor junto a Cintia, ¿no? Cintia Vidal, del podcast Política y Verdura, que quizá al final, si tenemos tiempo, vamos a reproducir. Mencionábamos esto del libre comercio, de la protección. Hoy estamos en una, bueno, siempre lo estamos, ¿no? Pero al menos en Argentina, en otros países se dan otras realidades, hay esa lucha, ¿no? Entre la libertad y por ahí un modelo un poco más proteccionista. Sí, liberación o dependencia. Sería esa, sí, exactamente. Sí, lamentablemente estamos en un enfoque de absolutamente neoliberal otra vez, que ya tuvimos varias experiencias argentinas, siempre salimos mal de esas experiencias y son muy destructivas, después es muy difícil volver a levantarse, ¿no? Y uno cuando ve que las economías se cierran y se valoriza lo local, es donde de ahí se puede llegar a partir. Pero bueno, esto hoy es una lucha muy fuerte y la agricultura familiar está en el seno de esa lucha porque es un actor que puede trabajar para el desarrollo nacional. Y bueno, en esa contradicción nos encontramos. No, la verdad que está en una situación muy compleja, digamos, lo que es la agricultura familiar hoy en día, ante la falta de política pública nacional. Es un abandono que se siente y se sufre y cada vez lo estamos sufriendo más. Están los costos de producción, es imposible. Si vos te pones a sacar los números, yo creo que terminás abandonando, para no decir otras cosas. Bueno, con Nazario acá tirábamos los precios de las semillas, plantines, alquileres, luz. El compañero Salvador Vide me decía, nos llegó 670.000 pesos de luz. ¿Cómo se hace para encarar ese tipo de...? Es difícil, mirá, en el 2001 un grupo de pensadores que se llamaban Grupo de Reflexión Rural, algunos ya fallecieron como Jorge Rulli, Bachi, estaba Belo Soler, que por ahí algunos lo conocen, habían hecho una discusión, hicieron un libro y ellos planteaban de que cuando el Estado está en disputa, cuando pasa esto, que alguno lo quiere desarmar y otro quiere construir, la sociedad se divide en dos tipos, los sectores populares se dividen en dos tipos de personas, los que sufren una crisis, pero en una crisis es cuando vos ya estás más o menos armado, es cuando, viste, viene la inundación y después no sabes qué hacer, pero te vas armando y arrancas. De las crisis volvés. Pero para algunos sectores es una catástrofe, porque no pueden volver. Y hoy está la agricultura familiar caminando por ese borde. Los productores que están alquilando, se bancaron las inundaciones, más la helada, la dolarización y todos los costos, y no están organizados, esos productores están pensando en ya dedicarse a otra cosa, lo cual eso, para pegarle a ese sector es realmente fuerte. En la crisis del campo, y antes del 2001, no habían abandonado tantos horticultores la producción, es más, algunos migraron en esa época para acá. Los que abandonaron fueron los chacareros, más de 100.000 hectáreas, o sea, ese tipo de producto, porque lo corrió la soja.
Y la agricultura familiar siempre, por lo menos la de los periurbanos, siempre crece, siempre hay. Pero en este caso yo encuentro eso, que hay productores que no pueden sostener su forma de ser agricultor. Y eso es muy fuerte porque es como el desocupado, que ya no tiene el oficio, ¿no? Y estamos en esa delgada línea porque es virulento. Para salir de eso es ser muy solidario con las catástrofes, digamos, con los compañeros. Es clave la organización y es clave empezar a encontrar circuitos de comercialización de ciclo corto, como recién contaban cuando charlaban con Sergio, para ir a agarrarse de los ingresos variables y empatía con el cliente, acercamiento, ese tipo de cosas. Mientras no... Y bueno, algunos estamentos del gobierno están haciendo políticas públicas, como la provincia y algunos municipios, y bueno, asociarnos con ellos, ¿no? Pero bueno, es complejo porque es una situación demasiado grave en ese sentido, ¿no? Muy grave, Gustavo. Bien decían los compañeros que está complicado producir por los altos costos. El costo de producción en este momento es altísimo y la cadena de comercialización hace que al consumidor le llegue todavía mucho más caro de lo que tiene que valer una verdura. Y la relación de productor a consumidor es un camino muy importante, sobre todo para el consumidor, que va a tener verdura fresca, no verdura que estuvo 2-3 días en el mercado, va a la verdulería y bueno. Y por otro lado, cuando te dicen, che, pero en la verdulería el tomate o una lechuga vale, hablábamos por allá por el mes de marzo, abril, cuando decíamos comer una ensalada es oro la lechuga. Y eso dicen, pero los productores tienen que estar bien. No es así. El productor no es formador de precio. Produce a precio dólar y vende en pesos, y en muchos casos la mal vende y en algunos casos se tira, y bueno, esas cosas vinieron pasando. Hay productores que se quedaron en el camino, una por las inundaciones, aquel que no tenía los recursos económicos como para poder seguir, abandonaron, otros se achicaron. Las unidades productivas fueron achicándose, cambiando de artículo. Aquel que hacía hortalizas de fruta, capaz que ahora hay muchos que no lo están haciendo, o si hacían una X cantidad, ahora lo están sacando, están haciendo un 20, un 30 o capaz un 50% menos, para ver a qué se puede llegar. Y el tema del alquiler, la siguen subiendo, la luz sigue subiendo. Hay compañeros que están diciendo, pero estamos trabajando solamente para el alquiler y para la luz. Y son cosas que pegan y pegan mal. Y hoy en día la principal preocupación es el tema de la luz. Está costando más pagar la luz que el alquiler. La verdad que se fue la mierda, el precio de la luz es impagable. Ya a esta altura ya es impagable. Sí, bueno, es un combo, una tormenta perfecta, digamos. Yo creo que las únicas soluciones que hay son probar las tácticas, digamos, para ver cómo poder sobrevivir, ¿no? Y me parece que hay que hacerlas todas en forma simultánea. El tema del uso de la luz, del uso de la energía, es una de las pocas cosas que no podemos controlar, digamos, porque ese costo viene de afuera. Por más que te esmeres, es algo fijo, ¿no? Pero bueno, habría que optimizarlo de alguna manera. Yo vengo de hoy una reunión de la Mesa Agraria del Pato y los productores estaban pensando seriamente en hacer algo que en esta zona no se hace, como es la cosecha de agua de lluvia, ¿viste? Porque tenerla de otra manera, el agua, más que bombeando, y lo estaban planteando, ¿no? Pero bueno, esa era una posibilidad. La otra es aumentar los canales de comercialización, tener varios canales de ciclo largo, ciclo corto. A veces los productores muy acostumbrados a culata, camión y mercado, les cuesta agarrar otro canal de comercialización. Pero yo no digo de sacar ese canal, pero sí tener otro. Las ferias funcionan, pero no es lo único. Podrían probar los nodos, el acercamiento a los clientes. La cercanía que tenemos con los clientes en el periurbano es muy importante. Se tiene en todos lados. Y esas resultan esas experiencias. Y después, por supuesto, hay que
bajar los costos, las semillas están dolarizadas. Bueno, hay experiencias interesantes de empezar a trabajar con las variedades en vez de los híbridos, que son variedades que podemos reproducir, ahí podemos bajar los costos. Ustedes me conocen, yo soy nacido y criado en la agroecología, pero a mí me parece que la agroecología, la fuerza que tiene es esto de bajar los insumos, básicamente. Uh-huh. Me parece que esos artilugios me parece que ayudan. Y después ser muy imaginativos con cómo darle valor agregado. Nosotros estábamos ahí en el Pato trabajando, haciendo bandejas para ensaladas, están funcionando, los compran, por ejemplo, los socios de la Sociedad de Fomento del Pato. Entonces, muy imaginativo, muy dúctil, ¿viste? Con muchas tácticas. Uh-huh. Y después agarrarse de las pequeñas políticas que hay de la provincia, que bastante esfuerzo está haciendo, y sentarse en mesas de trabajo con los municipios también, ¿no? Para plantear la derivación responsable. Uh-huh. Hoy charlábamos en la mesa agraria las problemáticas de seguridad que hay. Y bueno, la mesa agraria va a convocar al comisario de la zona a charlar, ¿no? O sea, ese tipo de acciones viene bien antes que vaya uno solo a hacer la denuncia, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que esos esquemas podrían ayudarnos a sobrevivir el lapso de tiempo que esperamos que cambie. Vos mencionabas en una parte de tu alocución de que estas políticas a los que no están organizados los afectan más que a los que están organizados. Sí. Yo ahí te pregunto, porque en las mismas organizaciones hay diversidad de opiniones, sí, y de política. Inclusive hay gente de todo, que ha votado a todos los gobiernos, inclusive al actual, en las mismas organizaciones de la agricultura familiar, lo cual parece bastante raro desde mi punto de vista, pero bueno, tendrán sus razones. ¿No hay también un peligro de que estas organizaciones mermen o tengan menos poder de incidencia? ¿Vos cómo lo ves? No, yo pienso que la organización es un camino virtuoso por más dificultades que tengan y que presenten. El trabajo, yo trabajo con la agricultura familiar desde el siglo pasado. Que no está muy lejos. Y bueno, en el siglo pasado no había muchas, a la salida de la democracia, en la década del 90, no había muchas organizaciones. Entonces la idea, los técnicos teníamos que armar los grupos. Se nos decía, armemos el grupo, porque no, si en el grupo. Y ahora directamente ya están las asociaciones, las cooperativas, las gremiales. Me parece interesante. Después adentro de la organización hay que trabajar la organización, para qué la queremos, cuál es el enfoque. Creo que algunas cosas hay que considerar de lo que está pasando. Por ejemplo, las organizaciones más grandes, uh-huh, muy combativas, que han logrado muchas cosas, son tan grandes que a veces no tienen un alcance en el territorio con sus propios miembros de la organización. Entonces vos ves una organización que pertenece, no quiero dar nombre, ¿no?, a la organización tal, que es a nivel nacional, que se sienta con... Pero el tipo en el paraje no ve la respuesta. Bueno, entonces la propuesta es, ¿por qué no te haces tu propia cooperativa del paraje dentro de la organización? No te vayas, pero vos tenés que tener como una organización a escala humana, a escala tuya, que siempre te responda, y esa está dentro de una organización más grande. Eso es una de las posibilidades. Y la otra, que empezar a pensar que las cooperativas, esto es muy habitual en las pymes y por ahí en los productores más grandes, pero el agricultor familiar siempre que hizo una cooperativa la hizo por cuestiones gremiales o para conseguir subsidio, crédito o algo, pero no como agente económico. O sea, que la misma cooperativa sea la que facture y que tengas un fondo de la cooperativa. Cuando eso lo empezás a hacer, te cambia la manera. Porque vos tenés que cumplir como cooperativa, entonces todos los socios completan el pedido. Entonces, esos saltitos, ¿no?, de ir pensando, entonces eso necesariamente va a andar. Después, bueno, tenemos que discutir la cuestión política de a quién se vota. Los sectores populares han votado a un gobierno, a este gobierno, o sea, ese porcentaje que ganó a nivel nacional se puede reproducir. Y hay que pesar eso, hay que conversar. Nosotros ahora tuvimos un acercamiento, un grupo de técnicos del INTA y de los municipios, que tenemos una pequeña agrupación que llamamos Sembrando Patria. Tuvimos un acercamiento con el Ministerio de Desarrollo Agrario para plantear la problemática de que el ProHuerta había sido abandonado. Entonces, Agrarios está tratando de levantar esa demanda de la sociedad, que es más bien no de la agricultura familiar, sino del huertero o de la cuestión urbana, que usted la conoce. Entonces, bueno, empezar a conversar también con algunos organismos del Estado para direccionar la política pública, ¿no?, para ver cómo hacerla efectiva, ¿no? Yo siempre charlo, dice, no me largues una serie de proyectos donde cada uno actúa fortaleciendo un territorio que hay 2 o 3 organizaciones, ¿no? Entonces,
también desde la política pública tenemos que apuntar a eso, ¿no? Entonces me parece que, porque es la única manera, porque si vos querés un canal nuevo de comercialización, solito es muy difícil conseguirlo, es muy difícil. Te va a faltar producto, ¿viste? Y además interpelar al municipio o al comisario local es clave. Entonces me parece que eso es virtuoso 100%. Me parece que es con los años que tengo laburando en esto, es siempre positivo trabajar en temas organizativos. Ahora, alguno por ahí está escuchando y dice, yo me peleé con fulano, bueno, eso pasa en las mejores familias. Gustavo, mira, nosotros como referentes de las organizaciones, como productores, hemos pasado un gobierno de Macri, que decíamos, la herramienta que tuvimos para no caer como productor fue la organización. Y ahora volvemos a decir lo mismo, pero ¿cómo lo ves vos? Ahora yo veo que estamos mucho peor que en aquel otro gobierno. Sí, este gobierno es más virulento. Lo que se tiene es que las organizaciones están, eso es lo único. Eso fue bueno. A ver, cuando llegó el gobierno de Macri, nosotros nos encontró los productores medianamente organizados. Porque yo me acuerdo, cuando llegó el 2001, no estaban tan organizados los productores de hortícolas, no había tantas organizaciones. En el 89 tampoco, digo, en las épocas que yo fui viviendo. Pero ya el trabajo que se hizo en los primeros años del siglo de fortalecer la organización desde los productores y con apoyo del Estado, significó que se encontraron con eso. Por eso hasta estaban incómodos. Yo me acuerdo de conversaciones con los funcionarios de ese momento del macrismo en provincia, que decían, Gustavo, ¿por qué tenemos que ayudar a esta gente? Así con voz engolada. Pero claro, pero eran productores organizados y la organización la tenían que convocar, no era un loco, ¿no? Y bueno, esa fuerza está y sigue estando. Lo que pasa es que ahora hay que soportar algo que viene muy virulento, muy rápido, muy fugaz, sumado al cambio climático. Entonces, la situación yo no la cargaría en la organización, porque ese es el haber que tenemos, sino en esa y ahí tenemos que empezar a usar la imaginación con alternativas, cosas, gustarle la vuelta de rosca. Algunas cosas funcionan sorprendentemente. Por ejemplo, nosotros armamos una cooperativa de Varela con los productores que lo han entrevistado acá, a Roberto Miravara y compañía. Sí. Bueno, los productores de carne, hicimos la mesa de carne que nos costaba mucho y hicimos una cooperativa. Y esta cooperativa ahora está vendiendo con repartos, como bien contaban las experiencias de Sergio. Uh-huh. Y bueno, le está funcionando porque hay como que una necesidad del consumidor también de encontrar un producto cercano, bajar los costos. Bueno, no es la solución, pero por lo menos ves una manera de trabajar. Las ferias siguen estando. Yo lo veo mucho más complejo el tema, pero veo que la agricultura familiar organizada y con todas esas tácticas puede quizás sobrevivir un poco más. Y salir más fortalecidos cuando cambie un poco la mano económica. No, sí, cuando cambie la mano ya tenés toda la letra. O sea, yo siempre digo que de las tácticas, vos sumas todas las tácticas de la agricultura familiar y haces una estrategia y una política pública. Vos tenés que copiar cómo sobrevivió el productor. Entonces, ellos te van a ir diciendo por dónde va la mano. Entonces, podemos volver con esas políticas públicas mucho más focalizadas en el territorio, en parajes. Bueno, yo este paraje lo voy a levantar, ¿viste? Voy a hacer las pymes hablan de los clústeres. Bueno, nosotros ya tenemos clústeres. Está armado, sí. Está ahí, bueno, entonces apunta a eso, pero no a proyectos individuales, aislados, ¿no? Y además que apostes a eso, activar el municipio, activar las políticas públicas, resolver el tema de la energía. Uh-huh. Me parece que esa es la lección que tenemos, porque después si hacemos esas políticas, después es más difícil destruirlas. Ahora nos encontramos con eso, que algunos piden. Los productores ahora, por ejemplo, tenemos un problema grave. No pudimos establecer un sistema para microcréditos como fue el de Conami, no sé si se acuerdan, que funcionó incluso hasta en la época macrista siguió funcionando. Pero el financiamiento sencillo y a bajo costo, ahora provincia lo está intentando con Fuerza Solidaria, con los microcréditos provincias. Bueno, eso tiene que estar muy estabilizado, ¿viste? Que no lo pueda sacar nadie, que siempre se mantenga, porque hoy la gente no tiene cómo invertir. La verdad que el microcrédito es una línea espectacular para los productores, porque no es un monto demasiado elevado, pero te zafa para la producción cotidiana, para el trabajo cotidiano. Sí. Y hay algo de todo lo que dijiste que me viene en la cabeza lo que dijo Edgardo González, que decía, la agricultura familiar sin ningún tipo de política pública
ha podido suscitar toda esta crisis y ha podido desarrollarse en el sector, imagínate la potencia productiva que tendríamos en el cinturón verde si hubiera una política de acompañamiento. ¿Y qué te parece a vos esto que en los últimos tiempos ha tomado la Universidad Nacional de La Plata por el tema del disecado de los alimentos, que ha tomado un rol más protagónico que lo político, digamos, en mejoramiento o pensar para el sector? Sí, todo lo que sería valor agregado, ¿no? Sí. Bueno, ahí hay que considerar el valor agregado, tiene varias aristas. Primero que hay distintos grados y distintos valores agregados. Nosotros cuando no salimos a hacer valor agregado ahora con la mesa agraria del Pato, salimos con las bandejas de ensaladas, de guisos, ¿no? La comida preparada. Y se está vendiendo muy bien a consumidores urbanos ¿no? Y algunos sindicatos. Y después está todo el sistema de valor agregado de conservas y dulces, ese tipo de cosas. A mí me parece que hay que buscar distintas alternativas. Me parece muy bien lo que hizo la universidad o la provincia, esta alternativa de que yo pensé que no les iba a resolver, y la verdad que lo resolvió, de trabajar a Fazón, donde vos llevas los tomates a Gorina, ¿no? Y después se entrega el frasco. Eso funciona. Y también funciona esto de las pupas, que por suerte la provincia las hizo provinciales. Después de las pupas las habíamos creado junto con el IPAF y el INTI. Y no, ¿Estuviste ahí vos en la...? Sí. Que hoy está al frente de Pupa Taylor. Claro, Taylor es el capo, un gran compañero. Nosotros habíamos hecho nada más que la idea, y eso después lo tomó provincia y lo hizo provincial. Sí. Y eso me parece que también es una linda estrategia para el valor agregado, para darle valor agregado. Y bueno, y además en la agricultura familiar ese rol lo puede ocupar otro miembro de la organización de la familia. Eso es importante, porque hay productores que quieren estar en el surco, no lo sacás de ahí, pero productores o la familia o las mujeres o los jóvenes que se largan a hacer ese valor agregado distinto. Entonces esa capacidad de tener en la misma familia distintos roles, podemos ponerlo a hacer distintas cosas de valor agregado. Y bueno, ya un bolsón es un valor agregado. Ya un bolsón es un valor agregado, es la primera etapa de valor agregado. Entonces me parece que... Pero el bolsón, algo muy positivo, yo tengo varios amigos que están haciendo el tema del bolsón, que entrega puerta a puerta. Económicamente, para el que compra los bolsones, es barato, porque un bolsón muy de 7-8 kilos, la verdad que yo estaba mirando el otro día, te comprar 2 kilos de cebolla y ya te gastaste el valor del bolsón. Y para el productor es muy conveniente. Sí. Lo termina ganando tanto el consumidor como el productor. Así que, más que nada, esto lo aclaro para el tema para los oyentes. Por ahí, si no están comprando bolsones, que hay un montón de líneas, poner bolsones en cualquier red social y te salta un montón de comercializadoras. Pero siempre recomiendo que busquen de las organizaciones de la agricultura familiar, porque hay mucha gente también que son de la ciudad, que va al mercado, compra y arma sus bolsones. Claro. La verdad que funciona bastante, y yo los compañeros que conozco... Sí, además es venta segura, porque realmente se hace contrapedido. Entonces vos no tirás la verdura, entonces vas y presentás el bolsón. Después entras en un diálogo con el consumidor, ¿viste? Él te pide que le guste algo ahí. Y bueno, ahí el productor tiene que estar capacitado para tener diversidad. Por ahí en la organización no todos tienen nada pesada, lo tiene fulano, porque el tema... Y me parece que sí, que es algo que vino para quedarse, que está estabilizado, que la gente lo compra y quiere comprar productos frescos, como decía Nazario, o si son agroecológicos, productos sin agroquímicos, se vuelven muy exquisitos en eso algunos consumidores, otros por salud. Entonces me parece que los de bolsón es un canal de comercialización interesante, pero siempre digo, no hay que tener uno solo, hay que tener varios canales por cada productor, varias entradas, pues si te cae una u otra, y algunas vas a tener cash seguro, otras te cobrarán después. Bueno, me parece que esa es la manera de sobrevivir, ¿no? Sí, en el tema agroecología, ¿los productos agroecológicos están teniendo diferencia a la hora de vender? Por un lado, sí. Y por otro lado, una semilla criolla, hablemos de un tomate, sí. El rendimiento... ¿Te va a dar más o menos la misma cantidad que te da un híbrido? No, empiezo por lo último. El híbrido siempre da más carga. Pero el paquete que... vos le tenés que darle más insumo. El paquete tecnológico que viene cuando compras la es un Fórmula 1, lo tenés que cuidar. Sí. Y eso te va a significar que el costo
a ser muy alto. Entonces la ganancia la tenés por muy alta. Entonces, yo, en vez de medir la cantidad de volumen que sacás, habría que medir la renta que te queda. La variedad lo que tiene es que no tenga un buen rendimiento. En verduras de hoja están iguales, diría yo, ¿no? No, en verduras de hoja claro, sí. Pero y no tiene tan mal rendimiento o sea, no es desastroso, es una media. Y la ventaja que tenés es que primero son criollas y por generalmente son resistentes a enfermedades, a plagas, son más rústicas para llevar a cabo, por lo tanto es menos guita que tenés y menos mano de obra. Y por otro lado tenés la capacidad de hacer tu propia semilla, ir seleccionando vos las plantas que se adaptaron a tu quinta, y esa línea la podés hacer muy sencillamente. Entonces tenés varias ventajas. Y lo que tiene el híbrido, que así como lo fueron perfeccionando para que cargue, le van sacando atributos para que sea grande de alguna manera o para que tenga volumen, y uno de los atributos que más sacan es el sabor. En cambio las variedades conservan todos esos atributos. Es como quien hace fisiculturismo, ¿viste? El tipo hace y bueno, tiene unos tubos bárbaros, pero todo lo demás, ¿qué pasa? ¿No? Y en este caso la variedad tiene siempre algo que el consumidor lo resalta. Tiene gusto, me acuerdo de estos gustos. Entonces ahí tenés un hándicap. Con respecto, hay una discusión muy grande con la agroecología por el tema si se vende más caro o más barata. Mira, es variado, depende del cliente, uno tiene que ver. Hay momentos, hay nichos que te dicen que son estos gourmet, entonces se vende más caro. Bueno, eso puede pasar. Y otros casos es que en realidad lo vendés seguro, no es que lo vendés más caro, sino que el tipo te quiere comprar agroecológico por varias causas, por salud, por enfermedad, por el sabor, por conciencia social. Bueno, ese tipo no lo matés con el precio, si lo vas a vender siempre. Entonces aparecen esas dos formas de verlo, ¿no? Dos públicos distintos. Nosotros hemos logrado llegar con precios populares, por ejemplo, en barrios como el barrio de Villa Hudson, donde hay una salita, y las doctoras están incentivando a que coman verduras, entonces va una de las productoras y entrega los bolsones agroecológicos, y ahí lo que hace es tener a pedido muchos bolsones, entonces puede poner un precio bajo porque gana en volumen. Y como es a pedido, es un cash seguro que tenés, ahí le cierra el productor. Y son productos agroecológicos, o sea, por eso hay que buscarle la vuelta y no pensar en eso. A veces el productor agroecológico dice, bueno, yo que vendo más caro porque es un esfuerzo, bueno, no se lo podés lograr. Yo siempre repito la experiencia que tuve con la intendenta de Quilmes, que la fuimos a ver, y le fuimos a decir, mira, vos no tenés verdura, te traemos las verduras de Varela, de Verazategui. Y dice, bueno, pero tráeme la verdura barata para estos barrios, y para el centro de Quilmes quiero que me vendas la verdura cara. Porque ahí yo hago la diferencia. La distribución. La misma intendenta dijo eso. Entonces íbamos gourmet aquí, me lo pagaba sin problema, pero los restos lo pagaba. Entonces las organizaciones compensaban, ¿no? Eso es lo que hay que empezar a trabajar. En los mercados concentradores se ve productos agroecológicos. Ahí habría que ver la diferencia de números y eso. Claro, porque yo siempre te estoy asociando el producto agroecológico a canales de ciclo corto y al mercado de cercanía. En cosas de lejanía, ahí es donde tenés que verlo. El mercado concentrador está preparado para la verdura convencional. Ahí es como están todos los Fórmula 1 ahí, vos vas con otro auto, ¿viste? Entonces, y van a comprar con los ojos, no con el sabor. Claro, porque va el verdulero, o el verdulero va con el que entra, el que entra bien en el cajón. Claro, vos fíjate, el que tenga más vista. No, a veces cosas prácticas. Nosotros yo trabajé en la década mucho en el Parque Pereira, a principios de siglo, y estaba Artidorio Dira, vivía en la zona del Cruce Gutiérrez, y él había seleccionado un hinojo gigante. Era como el tomate platense, pero el hinojo gigante del Parque Pereira. No entraba en los cajones de plástico. Y nadie se lo pidió, entonces lo olvidó la semilla. Entonces te va llevando al mercado para eso. Hubo experiencias de poner góndolas agroecológicas, ¿no? Pasa que ahí va el verdulero que no ofrece. Ahora aparecen algunas verdulerías donde dice, esta góndola es agroecológica, esta no. Es muy confuso para el cliente que vos tengas canales de comercialización con las dos cosas, porque inevitable desvaloriza la otra, ¿no?
decir, bueno, esta tiene químico y esta no. ¿Qué llevo? La que no tiene químico. Pero esta es más cara. Bueno, generalmente va por canales de comercialización separados. Y hay habido esfuerzos de hacer canales ¿cómo se llama? Ir a los mercados y ofrecer góndolas en ese sentido. Se puede llegar a hacer, algunos ejemplos hubo, pero bueno, creo que es una vía posible, sobre todo cuando haya demanda fuerte, ¿no? Sí, Gustavo, una de las últimas de mi parte. La bajada de línea nacional que se hizo no encarar estos proyectos que ustedes están llevando a cabo, se ve que no le hicieron caso y que siguen laburando normalmente. ¿Cómo fue tomado del INTA como institución, digamos? El INTA como institución, yo le digo a todos los oyentes, por ahí no lo saben, el INTA está conducido por un organismo colegiado que está en la mesa de enlaces, sentada ahí. También están los científicos, pero están las carreras de agronomía y veterinaria. Y básicamente se llama consejo directivo. Y ellos son los que le dan... Ellos y el presidente designado por el presidente de la Nación son los que deciden el rumbo político. Así que lo que pasa es que el INTA es una institución ya muy grande y tiene mucha inercia y mucho Estado adentro, pero generalmente las indicaciones siempre tienen que ver con el poder nacional. El INTA siempre tuvo eso. Cuando en la década del 90 empezó a cobrar los servicios, en la década ganada creamos los IPAF, o sea, y ahora todavía no se sabe qué van a hacer con el INTA. No nos van a privatizar, no nos van a desguazar, pienso que no, porque ellos sienten la mesa de enlaces que son parte del INTA. Exacto. Es algo que tenemos un beneficio. Y después, bueno, los técnicos del INTA seguimos trabajando con nuestras directivas. No hay una directiva así taxativa, ¿sí? Tiene un poco de presupuesto, o sea que, y cada uno tiene su oficio. Es muy difícil dejar el oficio que tengas en ese sentido. Y habrá unos 100, 200 tipos dentro del INTA, quizás un poquito más, que trabajamos con la agricultura familiar. Y eso vamos a seguir trabajando con la agricultura familiar. No hay vuelta que darle, porque así como el biotecnólogo trabaja con eso, nosotros trabajamos, sabemos hacerlo, sabemos cómo sentarnos con los productores, la demanda, derivarla. Y hasta ahora eso, cada uno viene haciendo su línea y no hay una línea fuerte. Lo que pasa es que no hay presupuesto y nos sacaron 2 herramientas muy fuertes para llegar a la comunidad. El Pro Huerta, que llegaba a la agricultura urbana y periurbana, a la agricultura de los chiquitos, y el Cambio Rural, que llegaba a la agricultura familiar y las pymes. Que nos pegó muy fuerte a nosotros. Entonces ese INTA le sacas brazos para llegar. Entonces quedamos los que estamos en planta, digamos, haciendo de todas funciones, tratando de llegar con lo que se pueda, ¿no? Con un vehículo de 20 años y ese tipo de cosas. En mal estado, pero se sigue laburando y, claro, no tenemos la pujanza de otros años donde enseguida resolvíamos las cosas, porque no, y además quedamos solos en el territorio, nos sacaron los compañeros de la agricultura familiar, que eran los extensionistas, que éramos equipo con ellos. Muy pocos ministerios y municipios han designado técnicos extensionistas, entonces de golpe quedamos solos, agarrando muchas cosas, pero bueno. Y uno de esos actores es la universidad, en este caso la Universidad Arturo Jaureche, que vos sos docente de ahí, que está bastante comprometida, porque está en el corazón también del cordón, ¿no? Claro, bueno, la universidad, y bueno, La Plata también, ¿no? Sí, la UNCI, obvio. la Loma, UBA, todas tienen trabajo con la agricultura familiar. Nosotros venimos trabajando fuerte con eso, y además tenemos otra función, como ahora hablo como universidad, tengo 2 sombreros, que es la función educativa, ¿no? Entonces nosotros ideamos una propuesta de docencia, que se lo voy a proponer a Silvia Nazario, que es el aula campo. El aula campo significa que entra en la materia que yo doy, por ejemplo, entre los alumnos, entonces yo le asigno cada 2 alumnos un productor. Entonces empieza la materia, tocamos un tema, bueno, a verlo con el productor ese mismo tema. Ellos van a la quinta, ven con el productor, trabaja y vuelven al aula. Claro, como cuando vuelven al aula, todos vuelven de ver productores distintos y ahí conocen todo un panorama. Y tratan de buscar una respuesta para el productor y vuelven al campo. Y así van y vienen
A veces se frustran porque el productor le dice, estás equivocado. Sí, sí, sí. Y al final lo llamamos para el examen, y el productor toma examen conmigo. Y entonces le entregamos un informe al productor. Y eso hace que los chicos se formen con el sector de la agricultura familiar y aprendan de la agricultura familiar. Y la Jauretche reconozca el valor. Venimos haciéndolo ya hace varios años con mucho éxito. Y bueno, así que espero que sigan. ¿Cómo lo toman los estudiantes? Los estudiantes les gusta mucho porque ven práctica, que ellos siempre quieren ver práctica. Y además yo no voy al campo con ellos, van ellos. Y van y entonces toman la experiencia que van a tener cuando se reciban. Y la verdad que se entusiasma. Yo cada día tengo más alumnos, tengo alumnos incluso que vienen de otras facultades o de otras carreras a hacer la experiencia de aula campo. Es una experiencia que nos sacó la cabeza a todos y después se incorporan los estudiantes al año siguiente a ayudar a los otros chicos. Mira, yo te explico lo que pasó con el productor, claro. hacer como un puente, que está bien, porque es un puente generacional, sí, totalmente. porque yo ya no entiendo algunas cosas de los jóvenes y tengo a los estudiantes ahí en el medio. Así que, y después se genera que al productor le ponemos un cartel de la Jauretche y del INTA que dice Aula Campo, y los productores son Aula Campo, se identifican como Aula Campo. Mira qué bueno. Y eso es para mostrar un poco cómo le buscamos la vuelta, además de la feria, los trabajos de investigación, todos los mismos trabajos que se hacen en todas las universidades, con la agricultura familiar. Gustavo, no tenemos más tiempo. Qué lástima. Seguís, pero vas a seguir de otra forma en un ratito. Sí. Así que te agradecemos esta visita. Bueno, y en cualquier momento nos comunicamos y acá las puertas están abiertas. Sí, muchas gracias. Yo les agradezco mucho el espacio. Me encanta hablar de esto porque es lo que ya la única que no me banca mi señora. Hablo siempre de la agricultura familiar. y está con amigos y compartir está muy bueno. Yo vuelvo cuando quieran. No te olvides el saludo a tu vieja. La saludo a mi mamá que me está escuchando y me sigue con todos los programas. Bueno, muchísimas gracias, querido amigo. Muchísimas gracias, Gustavo. Un placer tenerte acá. Está bien que el tiempo es corto, ¿viste? Pero bueno, tendremos otra oportunidad y lo tendrás vos. Así que muchísimas gracias. Bueno, ha pasado Gustavo Titos por Atando Cordones.